Hablando con Guillermo Eguiarte, arquitecto y director de la Casa Estudio Luis Barragán, para una conversación que tendremos en el marco de la Noche de Museos del miércoles 26 de octubre. En el Museo Estudio, como muchos de ustedes saben, hemos emprendido un programa relacionado con la arquitectura, con la exploración de la memoria del patrimonio arquitectónico de México, y ahora tenemos una exposición que revisa las casas estudio de tres grandes muralistas que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, y por supuesto hay una sección en la que pasa por el arquitecto Luis Barragán. Entonces quisimos dedicar esta conversación, esta noche de museos, pues a este icónico arquitecto Luis Barragán, y para ello agradecemos muchísimo, muchísimo al arquitecto Guillermo Eguiarte que nos acompañe y nos comparta todo lo que sabe sobre Barragán. Antes de empezar la conversación, les platico un poquito. Guillermo Eguiarte Bendímez nació en la Ciudad de México, es graduado de la Universidad Iberoamericana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, hizo un posgrado en urbanismo en Nihon University de Tokio, Japón, fue agregado cultural en la Embajada de México en Japón, director adjunto en Sector Vancouver, director del CPTM en Montreal, Toronto y Tokio, director también para Asia del Consejo de Promoción Turística de México. Lleva 30 años de extensa experiencia en promoción y gestión cultural, así como en estrategia de promoción turística en Japón y Asia, y ha realizado también labores de docencia en la Universidad Iberoamericana, impartiendo diversos cursos en los departamentos de arquitectura, diseño e historia del arte. También ha participado en diversas publicaciones y libros sobre Luis Barragán, así como de arte y arquitectura japonesa, además de haber participado con artículos en numerosas revistas especializadas en arquitectura, cultura y diseño. Actualmente se desempeña como director de la Casa Estudio Luis Barragán. Pues Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es de verdad un honor tenerte. Y bueno, pues habíamos planeado tener una conversación que abarque lo más que podamos sobre Luis Barragán, empezando justamente pues por su biografía, porque creo que también para quien quizá no está tan familiarizado con los orígenes y la biografía de Luis Barragán, sino más con sus obras muy famosas e icónicas, será interesante saber y conocer pues la trayectoria de este personaje tan interesante y emblemático de la arquitectura mexicana. Claro, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Marisol. Fue un gran gusto, un honor y un placer el poder platicar, que me den este espacio para, pues, platicar, explicarles lo que es la vida, lo que es la arquitectura, lo que es un ícono, vaya, del México contemporáneo, México moderno, de este edificio, vaya, de esta construcción que también es patrimonio de la humanidad, y siempre estos espacios para hablar sobre la arquitectura en un contexto específico siempre es muy, muy agradable, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, muchas gracias, Marisol, por la invitación. Y bueno, pasando ahora ya al tema, voy a tratar de ser breve porque, vaya, tú lo mencionaste, hablar de Luis Barragán es realmente una cátedra, vaya, llevaría bastante tiempo el hablar, pero bueno, para que haya un marco de referencia de quién fue Luis Barragán, dónde vivió, cuál fue su marco cultural, su marco histórico, les voy a referir algunos datos, ¿no? Número uno, nace en 1912 en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. De hecho, de chico estudia en el Colegio Marista de Guadalajara, que es un tema importante para la formación, digamos, religiosa, formación moral de Luis Barragán. Posteriormente, él estudia ingeniería civil, no estudia arquitectura porque en ese momento en Guadalajara no había la carrera de arquitectura. Había la opción al final de estudiar unas materias y posteriormente graduarse de arquitecto. Él, cuando se gradúa, viaja a Europa, tiene un viaje muy extenso, es año y medio que está de viaje por Europa, y en este viaje se le abren las puertas a Barragán de mundos diferentes, mundos que él había intuido. Voy a regresarme un poco, porque en el caso de Barragán, el haber nacido en Guadalajara, la familia de Barragán tenía una hacienda en la Sierra del Tigre, que está cruzando el lago de Chapala, y una hacienda que se llamaba Corrales. Barragán, cuando lo entrevista
Ambas para hacer la exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, él le dice a Ambas que su arquitectura es biográfica, autobiográfica. Entonces, toda su arquitectura tiene referencias sobre esta parte muy bucólica, muy de campo, vaya, que estuvo experimentando Barragán desde que iba a las vacaciones y las pasaban todos en este rancho. Hay que hacer una aclaración. Uno habla de hacienda y uno piensa posiblemente las haciendas del altiplano, las de Hidalgo, que son haciendas muy lujosas. En el caso de Jalisco eran haciendas mucho más de trabajo, había mucha madera, había mucha agua, había, vaya, obviamente el campo abierto, muchísimo paisaje, y esa parte influye mucho a Barragán con su manera de construir espacios, mucho con el arte popular, y también hay que hacer la aclaración que el lugar de Corrales está muy cerca de Michoacán. Entonces, también toda la influencia que hay de Michoacán es importante también incluirla como parte de su repertorio visual, estético, en el cual Barragán hace su obra. Dentro de toda esta formación, Barragán encuentra, cuando va a Europa, esta parte mediterránea, esta herencia que tenemos de alguna manera que nos llegó por Europa, y lo que es esta herencia mediterránea, Barragán la entiende, empieza obviamente visitando lo que es España, Italia, Francia, y ve muchos elementos que le parecen muy familiares. Es una experiencia que lo marca, particularmente menciona Barragán la Alhambra. La visita a la Alhambra es algo que es un punto de cambio para él. Esta visita, al tener ya la presencia física, los patios, el agua, la luz, las sombras, todo este tipo de elementos que en la Alhambra es una clase magistral de lo que es el tratamiento de la arquitectura, Barragán lo impacta mucho y lo replica mucho en toda su obra. Luego también tiene la oportunidad de estar en la Exposición Mundial de 1925. Fue una exposición, vaya, icónica, porque teníamos el pabellón de Le Corbusier, del Espíritu Nouveau, que fue como un pabellón que cambió todo. Teníamos el pabellón de Melnikov, que también fue un pabellón que cambia, y el pabellón de austriaco también, ¿no? Que construido por este Kiesler. Entonces, de alguna forma, todo esto impactado también por un libro que se encuentra, una publicación de un novelista, paisajista, que se llamaba Ferdinand Bach. Descubre un libro que se llama Jardines Encantados. Es un libro, vaya, sensacional, a base de una narración y ilustraciones, y con una secuencia muy interesante, y toda esta relación, porque Barragán siempre tuvo gran gusto por la literatura, por la lectura. Entonces, el estar leyendo y el estar viendo las imágenes, unas imágenes que le impactan mucho, decide comprar varios libros, siempre Barragán fue muy generoso, y traer ese conocimiento a México, a su Guadalajara querido, para regalar esos ejemplares a sus grandes amigos de Guadalajara, arquitectos todos, ¿sí? Todos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y se arma un grupo que se empieza a llamar la Escuela Tapatía de Arquitectura, que es una parte muy bonita. Con digamos, basados en este modelo de redescubrir el patio y armar un patio tapatío con base en estas raíces mediterráneas, es muy interesante. De hecho, Barragán menciona, ¿no?, que el primero que hace un patio tapatío es su amigo Díaz Morales, don Ignacio Díaz Morales, ¿sí? Y es el que hace un patio, vaya, integrando macetas, armando un espacio, y a partir de ahí Barragán empieza su producción arquitectónica junto con su hermano, con Juan José. Hacen una serie de obras, de las cuales creo que es importante mencionar la Casa González Luna. Actualmente es la Casa Iteso Clavijero, que además está en perfecto estado de conservación, y es donde se puede entender los conceptos arquitectónicos que Barragán entiende, aprende en Europa, sintetiza por medio de la visión de lo que es Ferdinand Bach, y cómo lo tropicaliza, cómo lo ubica en un contexto muy particular. Y tiene muy buena acogida, vaya, sus amigos, que está Castellanos, está Ursúa, está el mismo
Díaz Morales, entienden y empiezan a replicar, a hacer una arquitectura más local, una arquitectura diferente a la que se venía haciendo. Entonces eso hace que Barragán tenga esta gran presencia, ¿no? Posteriormente, Barragán lo que hace es que empieza a venir en 1935, bueno, desde antes empieza a venir a la Ciudad de México, empieza a viajar, a ver otras cuestiones. También en ese espacio de tiempo viaja a Nueva York, que esta parte es muy interesante para la, digamos, la vida de Barragán, porque en 1931 tiene la oportunidad de estar en Nueva York y es donde conoce otro tipo de arquitectura. Empieza a tener todo el tema de la arquitectura más moderna, contemporánea, y de Nueva York va a Europa. Ya con ese conocimiento de la arquitectura racional, llega a Europa y primero quiere conocer personalmente a Ferdinand Bach. De hecho, se escriben cartas para armar una cita y verse en lo que es la obra de Ferdinand Bach que se llama Le Colombier. Pero también tiene la inquietud de ir a conocer obras de Le Corbusier. En esa fecha hay un ático icónico de Carlos de Beistegui. Ese es un ático que le construye Le Corbusier a esta personalidad parisina, y al verlo Barragán queda impactado por lo moderno que es construir un edificio tradicional, un ático totalmente contemporáneo. Entonces decide ir a buscar a Le Corbusier. Le Corbusier lo encuentra, tiene una entrevista y le indica y le pide que vaya a visitar su última obra, que es la Villa Savoy. Entonces, va Barragán, visita la Villa Saboya con recomendación de Barragán. De hecho, actualmente se cuenta con ese documento aquí en la Fundación, y le impacta mucho esta casa. Entonces, cuando Barragán conoce la arquitectura de Le Corbusier, también hay un giro. Entonces, al regresar a Guadalajara, viene ya con esa inquietud. Además, ya visitó la Ciudad de México en varias ocasiones y empieza a generar ese nexo de la arquitectura más metropolitana, más urbana. Entonces, en 1935 decide mudarse a la Ciudad de México y empieza un periodo de construcción que se llama la etapa racionalista de Barragán, de 35 a 40. En esa época, construye aquí en las zonas de desarrollo de la Ciudad de México, como puede ser la colonia Cuauhtémoc, un poco la colonia Condesa, la colonia Roma, construye varias obras, y finalmente decide ya quedarse a vivir, y para establecerse empieza a buscar un lugar para construir su casa habitación. Entonces, estando en la zona de Tacubaya en ese momento, Tacubaya era ya como una parte alejada de la Ciudad de México, era ya la parte, fin, de la suburbia de la ciudad. Más muy interesante porque de repente sube la pendiente, se llega a otro nivel, un lugar con unas particularidades muy interesantes. De hecho, está el Observatorio Nacional de México muy cerca, y Barragán encuentra unos terrenos muy interesantes donde él dice que llega y le llama la atención porque él ve la posibilidad de construir jardines. Entonces, hace los primeros jardines y después empieza a construir su primer casa, que actualmente se llama la Casa Ortega, que está aquí junto, que es la primer casa habitación que construye Barragán. Una casa muy interesante, hecha alrededor de patios y de jardines, y estando viviendo en esta zona, encuentra las bondades, encuentra un lugar para poder crecer, para expandir sus ideas arquitectónicas, y es cuando llega un comprador para su casa, el señor Ortega, que era un platero, y le compra la casa, y en 1947 Barragán empieza a construir ya su casa estudio, donde vive casi 40 años, ¿no? Entonces, en 48, en el verano, es cuando ya se cambia, viene a vivir a la casa de aquí a Francisco Ramírez, número 14, y es cuando empieza ya el periodo muy interesante de Barragán, de construcción, de experimentación y todo. Paralela a todo esto, es importante mencionar
que Barragán en 1945 inicia también la construcción del Pedregal, que es, digamos, una obra urbana que modifica, que cambia totalmente la estructura de la Ciudad de México. Es decir, el borde de la ciudad, que también llegaba, que era un límite el Pedregal, la Avenida de los Insurgentes llegaba muchísimo antes, llegaba un poquito adelante del monumento a Álvaro Obregón, con la idea de Barragán de urbanizar, hacer un área donde la gente pueda vivir un concepto maravilloso urbano, primero en el siglo XX, empieza a generar una nueva forma de vida. Entonces, no nada más experimentaba con la parte arquitectónica, sino también proponía a nivel urbano una nueva forma de vida, posiblemente basado mucho en el modelo de Estados Unidos, pero con una proposición paisajística muy local, muy sacada también de toda su experiencia mediterránea, su experiencia en la Sierra del Tigre, y muy aterrizada a un terreno muy específico que no hay, digamos, en muchas secciones del mundo, ¿no? Entonces, en fin, es meternos un tema un poco complicado, la verdad, hablar ya de urbanismo sería cosa de otra plática, vamos a centrarnos más en su casa, ¿sí? Entonces, Guillermo, una pregunta ahora que estás hablando de su contacto y la importancia que tuvo Le Corbusier, es que me llama mucho la atención cómo Le Corbusier es un personaje que, pues, indirectamente tiene muchísimo que ver en la arquitectura mexicana. O sea, no nada más a través de Barragán, por ejemplo, el caso de O'Gorman. Obviamente O'Gorman también está basado en la casa, por ejemplo, que le hace Le Corbusier a Amadeo Senfant para la casa estudio que le hace a Diego Rivera, pero previamente aquí en esta casa Cecil O'Gorman pues también está basada en los principios de Le Corbusier. O'Gorman y Barragán se conocen, tienen alguna relación, porque conozco bien la colaboración que hizo, por ejemplo, Barragán con Max Cheto, pero no tengo claro cómo fue eso, si tuvo relación o no con O'Gorman, si alguno reconoce pues influencia uno en otro, coincidencias o algo. fíjate que es una pregunta muy interesante, es muy complejo dar el marco histórico ya en México de ese momento. Barragán paradójicamente hace más amistad con el hermano, con Edmundo Gorman. ¿Por qué? Porque de alguna forma, también ponte a pensar, la manera de ver los arquitectos entre ellos mismos, porque Barragán llega como ingeniero a la Ciudad de México, de alguna forma, ¿no? Aquí había una élite en la Ciudad de México, una élite de arquitectos, muchos que habían estudiado en Francia, y ahí era como un grupo muy, muy cerrado, ¿sí? Entonces Barragán, viniendo un poco de provincia en ese momento, pues sí, tenía como que un acceso marginal, aunque siempre la parte intelectual estuvo muy ligada, y es por eso que Barragán entra en mucho mayor relación con Edmundo, con quien tiene un trato fantástico. Realmente las ideas de Edmundo Gorman permean mucho en la obra de Barragán, en el concepto, y Barragán veía una arquitectura moderna, pero con arraigo en el arte popular, con arraigo en las raíces, con esta beta mediterránea. Y O'Gorman era mucho más radical, vaya, Juan O'Gorman, mucho más radical, iba más con las ideas contemporáneas, un racionalismo pero puro, en el cual el lenguaje era las columnas, columnas, el primer brutalismo que hay, vaya, en muchas partes del mundo, y Barragán no. Barragán buscaba más esa parte de lo popular, de integrar, y a reserva de que los dos tenían una misma intención de integrar la parte mexicana a lo que es la arquitectura, o sea, tropicalizarlo. Siento que O'Gorman en ese tenor se fue más, y digo, no es especialidad de O'Gorman, pero bueno, se fue más por la parte del muralismo, ¿no? Un lenguaje muy interesante. En el caso de Barragán, pues obviamente se vuelca totalmente en la parte arquitectónica, pero también, por ejemplo, aquí el caso del conocimiento de Edmundo Gorman le abre una plataforma para tener acceso a una élite intelectual de México, a muchos, vaya, poetas, escritores, a un mundo muy interesante, que es lo que complementa mucho la obra de Barragán.
De hecho, llegaron a ser tan buena amistad Edmundo Gorman y Barragán que cuando gana el premio Pritzker en 1980, el que lo acompaña para recibir el Pritzker, además de que lo acompaña Diana Williams, lo acompaña a su socio en ese momento, Raúl Ferrera, va también Edmundo Gorman. De hecho, Barragán es el que lee, digamos, los agradecimientos para el señor J. Pritzker, pero no se sentía tan bien hablando inglés, entonces, bueno, pues obviamente le pide a Edmundo Gorman, que era perfecto, ¿no? Hablando en inglés, que es el que lee el discurso. Entonces es muy interesante, vaya, a ese nivel de amistad, de relación, tenía Barragán con Edmundo Gorman. Ah, pues gracias, Guillermo. Ya, perdón la interrupción, pero es que me pareció interesante ver de ahí hasta dónde va. Bueno, cuéntanos de la casa que ahora diriges, porque creo que muchos hemos tenido el privilegio de estar ahí, pero a lo mejor no de conocer platicados y descritos sus espacios y, o sea, de alguna manera cómo fue pensando en esa casa Barragán, que es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, aquí hemos visto cómo los muralistas van detrás de los arquitectos diciéndoles, yo necesito este espacio, yo necesito este tipo de luz, yo necesito, por ejemplo, en el caso de Orozco, que ya te preguntaré en un ratito, cómo le pide pues casi un dormitorio pegado a su estudio porque iba a estar trabajando todo el tiempo. Qué interesante un arquitecto que se hace su propia casa, cómo piensa en esos espacios, porque vemos mucho también de la personalidad de Barragán ahí, ¿no? Claro, sí, como les mencionaba, Barragán de alguna forma es un experimentador toda la vida, es muy inquieto, es una personalidad muy inquieta, en la que siempre trata de integrar sus ideas, vaya, parte de la narrativa, del discurso, eh, digamos, conceptual, con lo que son los jardines, con lo que es la luz. La luz es digamos, la guía que mueve a Barragán para construir sus espacios. Y en el caso de Barragán, el primer experimento, vaya, vamos hablándolo así, es la Casa Ortega. En la Casa Ortega, que es la hermana gemela de la Casa Barragán, es una casa en la que uno ve, digamos, el boceto de lo que posteriormente es la Casa Estudio Luis Barragán. Es muy interesante ver el zaguán, vaya, un boceto del zaguán que luego construye en su casa, es tan parecido la forma, la manera como lo hace. Empieza, por ejemplo, experimentando el zaguán de la Casa Ortega, es de ese color rosa. Más es un rosa diferente al rosa de la Casa Barragán. También experimenta con los colores, o sea, el tono del color, la tonalidad. Y también, vaya, en el fondo acaba siendo ese espacio de transición, ese umbral para cruzar de lo que es la calle a lo que es ya la casa, y genera también un vestíbulo quizá un poco diferente, pero esa idea de generar el centro de la casa, un vestíbulo, un espacio distribuidor, que además es el que va dando acceso a los diferentes patios, igual en su casa. Aquí en la casa estudio, lo que hace es tener este espacio central que funciona como un elemento distribuidor muy interesante y como si fuera un patio central en el caso de la casa estudio, ¿no? Ya los demás detalles ya empiezan a variar mucho, pero el tema de las escaleras también es una temática que Barragán desarrolla durante toda su vida. Sí puedo decir que es una especie como de obsesión por la perfección. Siempre Barragán busca la perfección en todo lo que hace y lo cambia, le sube 3 centímetros, le baja 2, le vuelve a subir 4. Siempre es esa búsqueda a que quede perfecto. Pero es tan interesante también como Barragán, dentro de esa perfección, para lograrla, aplica, digo, él no leía nada zen, pero aplica la filosofía zen, que la perfección está en la imperfección. Entonces, uno encuentra que los cuadrados no son cuadrados completos, son ligeramente cuadrados, son rectángulos, vaya, pero parecen cuadrados, ¿sí? Entonces, muy interesante cómo busca también ese tipo de formas, de detalles. Por ejemplo, la simetría es un elemento que no lo usa, siempre rompe los temas simétricos de una manera tan elegante, tan sutil, tan sobria, que en la casa, en todos lados, nos juega siempre, nos mueve la parte simétrica, logrando un efecto muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezando la casa, tenemos este interesante zaguán. Es un zaguán que además, vaya,
es muy estrecho, muy parecido a los pasillos de la Alhambra, ¿no? Un poco tomado de estos pasillos también que hay de acceso en las casas de Guadalajara, que son muy bonitas, en México, en muchas partes, en Jalisco, en Michoacán también hay, ¿no? Esta transición muy interesante, pero aquí Barragán juega mucho con la luz que llega por la parte de atrás. Además pone unos vidrios entintados para lograr un efecto de color amarillo, para que se sienta el efecto de la luz, del sol. Entonces, hasta ese nivel Barragán controla la luz en el sitio que quiere. O sea, no nada más la entrada tal cual, sino también el color con el que quiere lograr. Muchas veces la gente relaciona a Barragán con el color, pero, por ejemplo, en el caso de su casa estudio, si uno hiciera un recuento a nivel del porcentaje que está con color, uno hablaría que sería posiblemente pintado directo el 15%, el 12%, no más. Pero hay un porcentaje muy alto, yo diría un 20-25% más, de reflejos de luz, reflejos de color. Entonces, parece que está pintado de color amarillo, pero es de color blanco en el fondo. Igual, el piso eventualmente, que es en planta baja en términos generales, en fin, es un recinto negro, que a veces funciona como espejo también, que a veces se tiñe de color rosa. Entonces es un color que se refleja por medio de la luz y te genera un espejo en el piso de color rosa también. O cómo pinta un muro nada más de color amarillo, pero con los efectos de los reflejos de luz al entrar al espacio, parece un color amarillo. Eso sucede en la entrada, por ejemplo. Y un poco, y esto tiene Barragán colores que utiliza para ciertas funciones. Esto lo va depurando con el tiempo, ¿sí? Y un color que utiliza en su casa y en algunos proyectos posteriores es el color amarillo para los pasillos. Un ejemplo, el pasillo de la Casa Gilardi, que es amarillo, que es esta transición igual de un vestíbulo a la parte principal, donde está la alberca, donde está la estancia comedor, es de color amarillo. En el caso de la casa, el acceso, que es pasillo, está teñido todo de color amarillo. Los pasillos para entrar en el segundo nivel en su casa, para entrar a su cuarto, es un muro teñido pintado de color amarillo, lo demás está teñido, y esa parte es de color amarillo, que son pasillos, además, ¿no? Y el pasillo final para llegar a la terraza, que es muy bonito, una apertura que hay, que llega igual lo mismo, con unos cristales teñidos de color, también es de color amarillo. Entonces, es muy interesante ver cómo este tipo de colores Barragán los utiliza de una manera racional. No es una forma de poner el color por capricho, como muchas veces, en fin, la gente lo hace, ¿no? Porque le gusta, no, no. Aquí tiene además una manera racional, que es una aproximación muy interesante, ese aprendizaje que hay también con Joseph Albers. Joseph Albers, Annie Albers, grandes amigos de Barraganes. Creo que es muy importante mencionar, además de Chucho Reyes, que es el que digamos, le da la paleta de colores a Barragán, pero con Joseph Albers controla esa paleta, ¿sí? Por ejemplo, estos estudios que hace Joseph Albers del homenaje al cuadrado, que así se llaman casi todos sus cuadros, bueno, están en amarillos, en verdes, en rojos, etcétera, y es increíble de veras cómo Barragán entiende más allá del color, cómo la luz, cómo el contraste de poner un tono con otro tono cambia en general la sensación y cambia lo que es el espacio. Y eso es una gran influencia, creo que de Joseph Albers, que a veces ha sido un poco entendida, poco estudiada. Entonces siento que esa parte es muy bonita, ¿no? Muy representativa en su casa. Y lo vemos, ese gran análisis que hay de los colores de la paleta, de mezclarlos, se ve mucho en su casa. Es que justo te iba a preguntar, ahora que estabas hablando de los pasillos y la luz, como el control de la luz, no sé si ya para este momento Barragán eso lo tiene completamente estudiado y es decir, no hay nada accidental o, o ya para cuando hace su casa estudio, todo lo que ocurre en cuanto a luz, colores, etcétera, está perfectamente planeado, preparado, conoce el resultado o si va experimentando. Mira, experimenta todo el tiempo, vaya. De hecho, cuando llega, no tiene todo este concepto definido. Un poco a diferencia de quizá muchas artes, la arquitectura se va aprendiendo con el tiempo.
la parte, digamos, de la percepción, todo siempre se va ajustando. Por eso generalmente los arquitectos logran hacer sus obras maestras en términos generales cuando son maduros, ¿no? Por ejemplo, Barragán empieza a hacer su casa cuando tiene 44 años, 45 años, ¿sí? Entonces, ya es un arquitecto con una cierta formación, pero todavía está experimentando. Entonces, por ejemplo, ahora que hemos hecho algunas remodelaciones, ajustes y todo, sí encontramos que, por ejemplo, llega con esta paleta de color de Chucho Reyes, de utilizar el rosa en muchos lados. De hecho, en el vestíbulo, para continuar la paleta de color rosa, hay un closet de visitas y hay un baño de visitas. Toda esa parte, inclusive la puerta estaba pintada de color rosa. O sea, trae la misma idea de la Casa Ortega, de pintar todo de color rosa, porque entras a la Casa Ortega y la parte del vestíbulo, que es el zaguán es rosa, lo que es el vestíbulo principal, todo es rosa. Igual Barragán lo replica, pero luego va cambiando y pone ya muros blancos, cambia la paleta en este pasillo, pinta la puerta del closet de visitas de color amarillo, pasillo, al final de cuentas, y ya el baño, pues obviamente la puerta ya la pinta de color blanco, ¿sí? Para que funcione como reflejo también, ¿sí? Entonces, esa experimentación que va haciendo Barragán es muy interesante. También, por ejemplo, ahora que cambiamos unos aplanados, nos dimos cuenta que originalmente el color de Barragán era un tipo ocre, un color, pero no ocre, color como, bueno, sí, ocre quemado, más un color como este rojo, tipo como que el de los impermeabilizantes, que se utiliza o se utilizaba mucho con las haciendas. Barragán pintó mucho con ese color, pero era un color parejo, todo era tal cual. Y fue cambiando los colores y actualmente es color blanco. Lo que hicimos ahora es dejar en una parte dejamos una cala para que la gente se dé cuenta del color original, por ejemplo, que había en el patio de las ollas, en algunas áreas exteriores de Barragán, para que, ay, es un color que no se ubica mucho en la paleta de Barragán, este color como café, rojizo, quemado, que está ahí. Y pusimos otra, hay una cortina detrás, hicimos otra cala también, donde se alcanza a ver los diferentes tonos de color que fue dejando Barragán, ¿no? Entonces, es ese tema, es una experimentación, pero extraordinaria que hace Barragán, ¿no? Otro gran experimento que hace son, voy a mencionar dos porque en todos lados hay cambios y ajustes y todo, ¿no? Pero uno es el vestíbulo. Si uno ve las fotos del vestíbulo, es interesantísimo cómo al principio el vestíbulo no había el dorado de Matías Geritz. Había un muro bajo, subiendo la escalera había un muro bajo, luego quita ese muro, pone una planta, una piñanona sensacional, sigue sin estar el cuadro de Matías, y posteriormente, paralelo casi a la construcción de las capuchinas, pone el dorado de Geritz. Entonces es cuando se concreta. Además, en ese espacio cuadrado donde está el teléfono, muy icónico el teléfono, el bote de basura, el reloj y la lámpara, originalmente ahí tenía un mueble, hay un mueble, el clásico burocito. Y de repente Barragán, digamos, rompe la gravedad y hace un tablón flotando en ese espacio, que es como una primera aproximación a él, al tener los elementos limpios, digamos, minimalismo visual, y empieza con este tipo de elementos. Entonces termina haciendo toda esta experimentación a lo largo de muchos años, ¿sí? Igual también es curioso, pero la silla va cambiando también. Empieza con una silla, vaya, muy popular, vaya. Luego hace una silla muy clásica de Michoacán, como si fuera un equipal. Y luego posteriormente pone la clásica silla icónica, pero desde el principio, las fotos que se toman, está a 45 grados la silla respecto a lo que es la geometría general. O sea, tenía cosas que ya estaba marcado, que ya tenía y que fue ajustando poco a poco conforme va pasando las épocas, sus gustos y quizá con objetos que él encontrará mucho más bellos, ¿no? Seguramente sugeridos por Chucho Reyes en este caso, ¿no? Entonces, y luego con el panel dorado, vaya, el cambio de luz que hay en ese espacio es fantástico y es donde Barragán integra un, digamos, color diferente a la arquitectura moderna en ese momento, que es el color dorado, que había desde el barroco,
que es esa reinterpretación barroca de la luz que el movimiento moderno perdió de alguna forma, y Barragán lo retoma de los retablos, vaya, de barrocos mexicanos, europeos, y cómo toma este elemento que además de ser una obra de arte, funciona como un elemento arquitectónico, vaya, está en ese lugar, no puede estar en otro lugar, vaya, está hecho específicamente para ser ubicado ahí, y Barragán genera toda esa esquina. Uno parece que no, pero esa esquina solamente es una clase de arquitectura excepcional, de cómo la línea de la ventana se prolonga en el cuadro dorado, genera espacios virtuales. Además, por la misma orientación que tiene, nunca le da el sol directo, o sea, no del charolazo el dorado, siempre lo luce de tal forma, pero refleja los colores, porque además enfrente, o con orientación sur, le da todo el año, le da el sol de color amarillo, ese muro que no se ve, está invisible, digamos, al espacio del vestíbulo, refleja ese amarillo en el dorado y se multiplica en el espacio. Entonces, ese juego de reflejos es de una complejidad que si no se vive 40 años en una casa y está diario observando, entendiendo, leyendo, no hay manera de que uno piense eso. Cualquiera, no, pues voy a poner el dorado para que refleje el sol directo. No, 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 no. Es algo sutil, algo elegante, algo sobrio, ¿no? Ese es Barragán, ¿sí? Y es muy bonito. También, digo yo, es que pensando en los espacios de esa casa, que es maravillosa, veo, por ejemplo, el gusto enorme de Barragán por los jardines y cómo desde la sala se tiene un ventanal que, bueno, pues es como la parte más famosa, icónica de esa casa, en contraste con la habitación, por ejemplo, que es como mucho más sobria, mucho más sencilla. No sé, eso que, o sea, ¿qué nos dice de cómo vivió Barragán esos espacios? O sea, ¿cuáles quizá pudo habitar más o a qué, o sea, qué fue a lo que favorece de la experiencia de vida dentro de una casa, haciendo un espacio como esa sala tan conectada con la naturaleza, con la luz, etcétera, y una habitación tan sencilla, tan modesta? Fíjate que Barragán decía que el jardín es como si fuera un universo y la casa es como si fuera un jardín. Entonces debe ser un jardín y el jardín perfecto debe de contener al universo entero dentro de ese espacio, ¿no? Entonces Barragán entendía el jardín y la casa como un solo ente y como un universo donde hay todo. Y Barragán, de alguna manera, el jardín siempre fue su obsesión. De hecho, él muchas veces, eh, él se decía que era vaya, jardinero, era diseñador de jardines. De hecho, cuando en 1940, cuando termina la parte racionalista, le envió una carta a sus clientes diciendo que se retira para hacer jardines, básicamente, ¿no? Y es cuando empieza a experimentar con todo el tema, por ejemplo, los jardines que hace cerca del Pedregal, cuando conoce el Pedregal, que es el Cabrío, es una franja, digamos, donde pasa un río, y experimenta, ¿no? Con agua, con reflejos, con cascadas, en fin, un espacio experimental de jardines. De hecho, fíjate que el tema de el Pedregal era originalmente el Pedregal de San Ángel. Luego le puso Jardines del Pedregal de San Ángel, que era muy importante esa parte, porque en el fondo eran jardines los que estaba él tratando de vender con esa vida. Y curiosamente, hablando de eso, cuando empieza a promover los jardines del Pedregal, lo que hace es tomar una foto de la estancia de su casa, viendo hacia el jardín, promoviéndolo como si fuera el Pedregal. Entonces, muy interesante cómo él tenía la visión de vender ese espacio, vaya, que el espacio del jardín como tal, el concepto del jardín, y inspirado en su misma casa, ¿no? Entonces, esa parte es muy bonita. Y cómo el jardín Barragán, primero el de la Casa Ortega, que es muy bonito, lo construye, es un jardín excepcional, de los mejores que hay en México, y lo hace mucho basado en los conceptos de Ferdinand Bach, mucho en los dibujos, todo lo que hace, un jardín muy europeo, muy francés, se puede llamar así. Su jardín empieza experimentando, igual, le encantan los colorines, los pirules, la copa de oro, y empieza dejando que crezca, empieza dejando que la misma naturaleza teja de manera natural
esos jardines. Pero además tan interesante, y aquí voy a referirme, digo, ahorita paso al tema de la recámara que hiciste favor de mencionar también, pero en la terraza. La terraza en un principio lo maneja como un concepto le Corbusieriano, que es la, digamos, la ventana abierta al cielo, ¿no? Barragán lo interpreta y en vez de ser una azotea, tal cual, como generalmente hay en todas las ciudades, él le cambia el concepto y hace una terraza, empieza, digamos, a construirla, a verla, y originalmente el muro rosa que está ahora, que es el fondo, que da al jardín, en un principio lo deja abierto. Tiene un barandal de madera, abierto el barandal de madera. Posteriormente cierra el barandal de madera con unos tablones. Entonces va cerrando la vista poco a poco, ¿no? De hecho, inclusive hay una foto muy interesante donde hay unos pinos, en fin, unos cipreses, donde en la siguiente foto ya no aparece, o sea, no le gustó que hubiera un árbol que saliera de manera vertical y lo deja todo como si fuera una maleza. Y posteriormente levanta el muro y lo levanta a como está actualmente y lo va subiendo poco a poco también, ¿no? Entonces, cierra la vista en ese momento al jardín, lo hace internamente, pero paradójicamente empieza a crecer la naturaleza y antes de que falleciera Barragán, ya tenía el jardín dentro de la terraza, porque subió con el árbol que está recargado materialmente sobre el muro, creció, el pirul se alcanza a ver de una forma fantástica y la copa de oro está dentro de la terraza. Entonces, es esta parte muy bella, ¿no? De integrar una con la otra. No sabes dónde termina el jardín, dónde empieza la casa. Y luego, pasando al tema del cuarto, que me parece muy interesante. Originalmente Barragán tenía en su cuarto un cristal de piso a techo, un cristal grande dividido en cuatro hojas. ¿Sí? Barragán entiende que quizá es demasiada abertura, en ese caso al jardín, que lo prefiere ver únicamente en un espacio que es su estudio y empieza a armar espacios, lo cierra, digamos, la vista del jardín, le quita una tercera parte de vista y genera una edición del jardín, que es lo que a él le pareció lo mejor, lo más bonito para ver de ese lado. O sea, cada lugar tiene una diferente manera de acceder visualmente al jardín. Y no hay un lugar en ninguna parte de la casa donde puedas ver el jardín completo. Aquí hay un tema muy interesante, es un concepto también muy zen. Insisto, Barragán nunca estuvo en Japón, no, digamos, asimilaba estos conceptos, pero un buen jardín zen es donde no puedes ver la totalidad, siempre ves la parcialidad. Y es Barragán lo que le gustaba, ver diferentes partes del jardín, diferentes secciones del jardín, depende del lugar de la habitación donde estás. Y el lugar donde tienes la mejor vista del jardín es obviamente en la parte de la estancia, con esta cruz icónica, y es el lugar donde admiras mejor el jardín. Los demás son partes para que son, digamos, elemento visual decorativo del espacio interno. O sea, son cosas que realmente uno ve geniales en Barragán, que no es tener el acceso, vaya, para todos lados de lo que es el jardín, ¿no? Sí. Oye, Guillermo, yo quería preguntarte, para quienes no conocemos tantísimo de Barragán como tú, ¿qué obras consideras de Barragán que son, que marcan su trayectoria? Vaya, es que es difícil hablar de eso en un arquitecto del tamaño de Barragán, pero que realmente puedan trazar más o menos el trabajo de Barragán desde, pues, antes quizá de hacer su casa, o sea, ¿cómo podríamos trazar con unas pocas obras la historia de Barragán hasta consolidarse como lo que fue hasta tener el Pritzker en el 1980? Claro, es complicadísima la pregunta, ¿no? Pero Perdón, creo, y sí. fíjate, me voy a basar mucho en la curaduría que hizo Emilio Ambas cuando fue la exposición en el MoMA en 1976, ¿no? Que creo que es como muy clara cómo en ese momento estaba dividido o cómo Barragán entendía su obra. O sea, es un poco refiriéndome a esta curaduría, ¿no? Número uno, la obra de Guadalajara como la parte formativa, la parte experimental, construyó mucho en Guadalajara esta manera de tropicalizar ideas europeas con ideas, digamos, locales, mezcladas,
de las cuales, primero, desafortunadamente la Casa Aguilar ya en fin, la derrumbaron, pero era un ícono la Casa Aguilar y que le tenemos construidas, como ya les había mencionado, la Casa Iteso Clavijero. Lo pondría como un icono, inclusive la Casa Cristo, que todavía se puede visitar, es muy interesante también, a reserva de que todas son obras sensacionales, pero yo creo que esas dos obras que se pueden visitar, incluyendo la Casa Aguilar, que es como más de memoria, sería de Guadalajara las piezas principales, que aparecen también muy, bueno, también el primer patio que hace para la Casa Robles León también es muy interesante, una remodelación, por cierto, ¿no? Después de ahí, cuando llega a la Ciudad de México, tenemos la parte racionalista. Aquí yo sí mencionaría, por ejemplo, los edificios que hace él en la Plaza Melchor Ocampo. Está particularmente esta zona donde están los estudios para artistas, que es una obra muy interesante que ahí hay colaboración también en colateral con Max Cheto, que es muy interesante. La casa, bueno, el edificio de la esquina, que es totalmente Barragán, también muy interesante. Yo pondría esa plaza, digamos, porque también hay edificios de Augusto Álvarez y otros arquitectos, realmente pues una clase de arquitectura, la verdad, ¿no? Entonces serían esa parte y también, bueno, puede ser las obras que hay en la Condesa y en el Parque México, estas dos, esta casa dúplex, es muy interesante, vaya. Después de ahí pasamos a lo que es su casa y la Casa Ortega yo las pondría en una cajita muy especial porque son así como que los lugares donde Barragán logra hacer lo que él quiere. Y después de ahí, digamos que todo ese monto de obra hace que construya una de las obras maestras que es la capilla de las capuchinas sacramentarias, ¿no? Esa es, vaya, una pieza realmente soberbia, única, de arte religioso, arquitectónico, el manejo de luz, vaya, mejor yo creo que hizo Barragán en toda su producción arquitectónica. Ese sí creo que es un gran icono. Y posteriormente hace ya la parte, digamos, más de color, podríamos decir, y entonces encontramos todo el desarrollo que hace para las arboledas, toda esta parte de lo que es la Avenida de los Gigantes, la Casa de los Gigantes, el Muro Blanco, el Bebedero, la Plaza del Campanario, bueno, la Fuente de los Amantes y la casa y la finca Egerstrom, ¿no? De la finca San Cristóbal. Creo que esa parte es donde ya Barragán mezcla su pasión por los caballos, su pasión por la parte, digamos, de paisaje, y es una síntesis verdaderamente extraordinaria de una escala diferente donde mezcla el agua con muros, con la parte vernácula, con la parte contemporánea, logra hacer una conclusión fantástica, ¿no? Y no es importantísimo mencionar también la Casa Gilar, que es ya como la última casa, como digamos el testamento arquitectónico de Barragán, como con lo último, que es diseñar una casa para un cliente muy joven en ese momento, ¿no? Entonces hace una casa muy fresca, muy interesante. Lo mismo es una clase de luz fantástica, aquí mezclando, vaya, otro experimento, ¿no? Cómo el agua, la luz incide sobre el agua y la transformación que hay del espacio por medio de la luz. No, no, es algo fantástico. Y el color como un elemento, en este caso, muy importante, que la luz lo hace cambiar de día y de noche, ¿no? Es importantísimo mencionarlo también, ¿no? Entonces, vaya, y eso sin hacer menos las demás obras. Está la casa Meyer, que también es muy interesante, como Sí, digamos, la última que hace, o la que hace después de la sí. Casa Aguilar, que es muy interesante también la parte del acceso, el vestíbulo, etcétera, ¿no? Entonces, y la obra urbanística, que no vamos a hablar un poco, es porque nos extenderíamos muchísimo, ¿no? No, 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 vaya, Sí, es que es un personaje enorme, es inmenso, por supuesto es complicado. Porque creo que es interesante tener como más o menos el panorama e ir pues tratando de visitar esos espacios, porque de repente se quedan perdidos en la ciudad estos espacios y digo, fue una tristeza, por ejemplo, la destrucción de una de las casas de Barragán en la colonia Condesa también, otra que ahí está, pero ha sido pues, un restaurante ahorita y está pues muy, muy modificada. O sea, sí creo que es importante
pues ir viendo dónde tenemos este inmenso patrimonio, no nada más en la Ciudad de México, por supuesto de Guadalajara, que es increíble el patrimonio arquitectónico. Y justo hablando de esa ciudad, te quería preguntar sobre la relación que tuvo con José Clemente Orozco, porque ahora tenemos aquí en el Museo Estudio una exposición que curó Mónica del Arenal, una arquitecta tapatía, que además, bueno, además de arquitecta, ha hecho una labor de investigación impresionante. Y el proyecto aquí surgió, ahora se amplió y acabamos hablando también, bueno, Mónica, su investigación se amplió hacia las casas de Siqueiros, a la casa estudio de que hizo Borman para Diego Rivera, pero partió justamente del trabajo de Barragán con José Clemente Orozco y de la relación tan cercana que tuvieron, cómo coincide, por ahí leí que en realidad que en el taller dormitorio, me parece que es la casa que está, es la colonia América o Americana en Guadalajara, pero bueno, es la primera que hace Barragán con Orozco cuando le comisionan los grandes murales que hace allá en Guadalajara. Y nos llamó mucho la atención cómo está el ojo de Orozco detrás o sea, que Barragán lo hace, lo materializa, pero hay una enorme influencia de Orozco ahí. Entonces, platicábamos que si bien no hay tantísimos documentos que den cuenta de cómo fue el desarrollo entre Orozco y Barragán de esa casa, pero sí, si se hace una comparación, por ejemplo, entre el trabajo de José Clemente Orozco y la forma en la que representaba la arquitectura, el grabado que tiene ahí en la casa estudio Barragán de una pieza de Orozco, o sea, sí se ve ahí una relación muy, y además coincidieron en el tiempo, ¿no? Cuando está Orozco trabajando en esos murales, justamente está Barragán en Guadalajara, entonces, ¿nos puedes contar un poco de eso? Sí, claro, como no, con mucho gusto, no. Primero, de entrada, son dos, digamos, personajes que llegaron a la Ciudad de México, ¿no? Los dos de Jalisco, en fin, uno de Ciudad Guzmán, otro de Guadalajara. Pero la parte más interesante es de que se conocieron en Nueva York. Ese fue el punto de confluencia donde Barragán conoce a este pues, gran artista, 20 años, un poquito menos, 20 años mayor que él, y de alguna manera se genera una relación muy interesante. Orozco era una gente complicada y Barragán, dentro de su gran inquietud, conocimiento, logra cautivar a Orozco, ¿no? De hecho, le gustaba mucho platicar. Curiosamente, hay unas cartas que luego le escribe Orozco, o sea, tuvieron una serie de correspondencia entre los dos, donde pues, le escribe muy bonito, vaya, mi querido amigo, vaya, ya para llegar a una cuestión, hablándose de usted, obviamente, guardando las formas de la época, ¿no? Pero con ese cariño, ese respeto de Orozco a un joven, vaya, brillante, emergente en ese momento, del maestro que ya estaba haciendo obras, en fin, en clientes importantes, pero se genera ese nexo muy interesante. Además, luego hay una carta de 1932, curiosamente, que le escribe Orozco a Barragán, donde le reporta que estuvo en Europa y que no pudo ir a ver la obra de Barragán que le recomendó, que era La Villa Saboya, ¿sí? Porque seguramente le recomiendo, voy a ver la obra de Le Corbusier, que es muy interesante, esta obra, etcétera. No puede ir, pero le dice, compré libros de Le Corbusier, donde también su pintura me llamó mucho la atención. Entonces, es muy interesante cómo sí le hizo caso de entrada, ¿no? Intentó ir a verlo, quizá fue complejo, no lo sé, pero sí consiguió los libros de Le Corbusier, consiguió las pinturas de Le Corbusier y, digamos, analizó al personaje también, ¿no? Y eso hace, creo yo, que esta apertura arquitectónica que tenía José Clemente Orozco era muy fuerte, ¿no? Y que encontré en Barragán, digamos, como el hermeneuta, el que también podía hablar, transmitir, cambiar este discurso arquitectónico a un discurso vaya, estético, visual, de experiencias. Y de hecho, tan es así que Barragán pues le hace un homenaje, creo yo, dentro de su casa con esta litografía, que es una litografía pequeña, que Barragán amplía en una copia que pone en su casa, que además es muy interesante ver cómo, bueno, se llama Pueblo Mexicano, pero además
cómo esta parte cubista, que de hecho Clemente Orozco maneja mucha arquitectura muy básica, muy simple, muy popular en su obra, y cómo dentro de esa construcción que hace, tiene este escalonado, que Barragán replica en su casa, que lo hace cuando viene uno por la calle, ve la misma forma escalonada que encuentra Barragán en esta obra de José Clemente Orozco, y lo pone en su casa. Además lo pone, obviamente, como les comentaba, la parte de la asimetría, para indicar una escala diferente y para ingresar a la parte de biblioteca, que era como que su santo santorum, ¿no? Entonces, con todo esta conocimiento de Le Corbusier, del funcionalismo, seguramente conoció, vaya, fotografías de la Villa Savoy, que tiene el mismo cuadro, o seguramente conoció el ático de Carlos de Beistegui, donde tiene también una vista que se ve a la Torre Eiffel, etcétera. Eso lo motiva que en la casa que hace esta de Guadalajara, pues, ponga el mismo cuadrito, como, digamos, haciendo la analogía, y pone la escalera igual que las del ático Beistegui, ¿no? Entonces sí hay muy buena relación, y de hecho hay una foto muy interesante, ¿no? Que sale Barragán con Orozco en la Casa Ortega, ha de ser como de 1943 esa foto, y está también con José Gaos, ¿no? Entonces, esta forma, como te decía, de atraer a una intelectualidad, digamos, diferente a la que viene este momento de la parte más Diego Rivera, en fin, una parte mucho más aguerrida, es una parte Sí. como mucho más europea, otro ambiente, pero de alguna manera integrando los diferentes valores estéticos que había en el arte, ¿no? Ay, Guillermo, pues qué interesante. Tenemos que hacer muchas charlas para acabar de hablar de Barragán. Creo que no nos da la vida para todo lo que Sí, hay que decir. Pero un tema que te quería rapidísimo pasar por ahí sí, era eso de la declaratoria, porque, bueno, sé que la Casa Estudio fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¿Y qué implica esa declaratoria en cuanto al entorno? Porque a mí me ha llamado mucho la atención toda la polémica que ha habido entre que si se puede, qué se puede construir, qué no, como la vista que hay ahí. En términos de, conozco, por ejemplo, las declaratorias y qué implican de artistas. Y es curioso que, por ejemplo, cuando se declara monumento artístico a José Clemente Orozco, se declara toda la obra de José Clemente Orozco. claro, En claro. este caso no se declara al artista, vaya, al arquitecto en su totalidad, sino se hace declaratoria por casa, ¿no? ¿Qué implica esta declaratoria? Claro. Bueno, mire, es un reconocimiento no nada más a Barragán, no nada más digamos, a su obra, sino lo que es a la arquitectura que él hacía, que en el caso de su obra principal, en este caso la Casa Estudio, es donde concentran valores universales excepcionales. Entonces, todo confluye en este espacio, y en 2004 se declara Patrimonio de la Humanidad, y lo que hace es generar un valor agregado a la ciudad, también como un elemento único, vaya, reconocido mundialmente como una obra excepcional. Y eso, fíjate, que ha generado en la zona primero un cambio muy interesante, porque la zona se está regenerando, y eso hace también que en el lugar se haga un área de amortiguamiento, es decir, un área donde se debe de respetar ciertas reglas, ciertos, pues vaya, normas de construcción, para proteger el espacio, no nada más el espacio de acceso, sino el espacio visual también de la casa, ¿no? Entonces sí ha sido un tema importante, y estamos Sí, muy orgullosos de eso. por supuesto, cómo no. Y bueno, ya para terminar, nada más, cuéntanos rapidísimo en qué anda ahora la Casa Estudio Luis Barragán, a qué, además de visitarla, tienen programas, exposiciones, etcétera. ¿Cuál es, digo, para quien no conoce a lo mejor tanto sus redes sociales, etcétera, en qué anda la Casa Estudio Luis Barragán? Claro, mira, fíjate, es muy interesante porque justo este año estamos cumpliendo 120 años del natalicio de Barragán. Entonces, en este marco estamos tratando de armar una serie de exposiciones. No quiero dar el aviso ahorita porque prefiero guardarme un poco. Tenemos un proyecto muy interesante,
Bueno, dos proyectos, ¿no? Una publicación y una exposición que pueden ser muy interesantes, la verdad que van a dar luces, digamos, particulares sobre la vida de Barragán. Y también se están haciendo una serie de objetos, vaya, estamos haciendo unas postales muy bonitas, unas serigrafías conmemorativas que están selladas atrás, están numeradas, para hacer esta conmemoración de los 120 años, ¿no? Y paralelo a eso, se hizo también una gran restauración que es un poco como para que quede como un elemento para celebrar estos 120 años. Bueno, con esta restauración, el cambiar algunas puertas, el cambiar aplanados, el restaurar una serie de objetos, todo, para que podamos volver a cumplir otros 120 años con la casa como se debe de preservar y presentar, ¿sí? Pero bueno, hay algunas sorpresas interesantes Muy que bien. seguramente saldrán en los siguientes meses. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Yo quiero también invitarte a ti, invitar a quienes nos están viendo ahora a visitar esta exposición de arquitectura que tenemos en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Creo que es muy interesante ir uniendo estos personajes que dejaron, pues, que se convirtieron en emblemas de la arquitectura mexicana. Y pues agradecerte muchísimo tu disposición, tu tiempo y compartir todo lo que sabes, que es muchísimo de Barragán, de la arquitectura mexicana. Y ojalá pues tengamos futuras conversaciones, Guillermo. Realmente muchísimas gracias y muy agradecidos de parte de todo el equipo del museo. Al contrario, a ustedes, a ti, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá tengan chance de visitar. Son dos casas de estudio verdaderamente excepcionales y ojalá tengamos oportunidad de hacer otras pláticas de Juan O'Gorman, Luis Barragán y de ver las virtudes de los dos. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido. Gracias.